Mateo capítulo 6, versículos 6 y 7. Hay una instrucción. Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí el contexto es que el versículo anterior dice, los fariseos les encanta que vean todo lo que hacen, pero ustedes no hagan eso, no se dediquen a exponer cuántas veces oran o andan en ayuno, viera qué hambre tengo, sino dice, no, momento, enciérrense, hagan las cosas en secreto y el Padre que ve en lo secreto en su momento los va a recompensar en público. Versículo 7, y orando no uséis, ¿qué? Vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. A veces queremos ser como muy elocuentes, tratar de encontrar las palabras específicas o las palabras que se escuchen más bonitas o con mayor reverencia para de repente tener la idea de que el Señor nos escucha, pero no nos escucha por las palabras que usemos. Dios no nos escucha por el horario en que establezcamos nuestro tiempo de oración. Es que fíjese que si oramos a las 3 de la mañana, ahí no hay nadie, todo el mundo está dormido. Yo creo que el Señor nos escucha más. Sí, pero en Guate y en el otro lado del mundo, que es de día, que el mundo está orando, cualquiera puede estar orando. Realmente no hay un horario establecido, no hay una forma, no hay una estructura en cuanto a la oración, sino todo tiene que ver con la actitud y con la perspectiva en que estemos orando. Si la perspectiva es muy personal desde mi necesidad, seguramente mis oraciones no van a tener un sentido, podrían convertirse en vanas repeticiones, ¿verdad? Llenas de palabrerías, pero cuando yo soy entendido y me dejo guiar por su espíritu, entonces mis palabras tendrán sentido y posiblemente no tenga una oración de media hora, tal vez sean 5 minutos, pero como decimos, ¿verdad? Al grano, al punto, al objetivo hacia donde queremos llegar, con palabras correctas, bien claros en cuanto a nuestra petición. Después de esa breve introducción, ahora vamos a entrar a la prédica. Estamos hablando de Nehemías en la reedificación de los muros. Cuando Nehemías se da cuenta, cuando Nehemías logra entender y tener la perspectiva correcta de lo que estaba sucediendo y se da cuenta que la ciudad estaba destruida, no había un lugar a donde ir a vivir como ciudad, porque como habían sido conquistados, exiliados y demás, estaban viviendo como esclavos, pero se les permitió regresar a la ciudad de Jerusalén. Pero no había nada, todo era escombros. Necesitaban reedificar, pero antes de poder hacer algo, empieza con una oración y el versículo 3 dice así, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Esta es la perspectiva real, la realidad del pueblo. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y viene la acción, ¿verdad? No reacción, sino la acción correcta por parte del profeta Nehemías. Y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné. ¿Y qué más? Lloré. Delante del Dios de los cielos. Ve esta oración. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. No está orando por él, ¿se da cuenta? Está orando por alguien más, por el pueblo. Y sabe que Dios lo escucha. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Mire, ahora se incluye y no está como el dedo acusador, vieras esos como son de pecadores, sino que dice, confieso los pecados de tu pueblo que aquí hoy también, hemos cometido errores. Necesitamos esta parte de reconocimiento y eso es lo que le agrada a Dios, cómo nosotros podemos reconocer nuestro estado. A Dios no podemos llegarle con mentiras, con falsedades, queriendo encubrir algo. Nosotros necesitamos llegar genuinos delante de Él y reconocer quiénes somos, qué hay en nuestro corazón, qué nos afecta, cuáles son nuestras debilidades
que produce en nosotros una tentación. Así que dice, yo confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Qué hermosa promesa. El profeta Nehemías recuerda lo que Dios dijo en algún momento. Dios establece su ley, sus estatutos, sus mandamientos y les dice, si ustedes no los obedecen y los ponen por práctica, va a haber una consecuencia, y es que entonces yo voy a dejar que los venzan sus enemigos. Van a ser destruidos, derrotados, y los van a esparcir por todo el mundo. Ya no van a ser una sola nación unidos en un mismo lugar, sino los van a esparcir. Pero dice el profeta Nehemías, no solo hablaste de eso, hablaste también de misericordia. ¿Cómo de misericordia? Que si se vuelven, si nos volvemos, quiere decir, si reconocemos, si nos damos cuenta de nuestro error, volvernos significa arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho mal. Entonces el profeta Nehemías de alguna manera le recuerda a Dios, y no es porque a Dios se le ha olvidado, sino para afianzarse de esa promesa, y dice, ¿te acuerdas que dijiste que si nos volvemos vas a hacer algo? Y tan maravilloso va a ser que no importa si se hayan ido hasta los extremos, tú desde allá los vas a recoger y los vas a traer nuevamente. Dice, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Último versículo. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, porque él sabe que Dios escucha. Le vuelve a recordar y le pide, por favor, te ruego que escuches mi clamor, que escuches mi oración y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahora, mientras él está orando y se toma este tiempo de orar, de reconocer el pecado, pero también de reconocer la misericordia de Dios que tiene la capacidad de traer a todos al lugar donde les prometió, también le dice, Señor, necesito que me des gracia porque necesitamos actuar. En este caso es la reconstrucción de los muros. Yo acepto esa responsabilidad, ese llamado que me estás haciendo, lo estás poniendo en mi corazón, yo lo voy a hacer, pero necesito que me des gracia, porque era el copero del rey y al estar delante del rey, él podía tener la oportunidad de hacer alguna petición y que el copero lo viera con gracia y lo apoyara, y así fue. Pero todo se basó en la oración, de hallar gracia delante de otros, sí lo podía lograr. Quiero ver, como estamos hablando de la oportunidad de hablar por otros y cómo esta comunión con Dios nos permite platicar con Él, hablar con Él de todo. Quiero mostrarles otro ejemplo. Sé que estamos hablando enfocados en la reedificación, pero por motivos de ejemplo en cuanto a interceder por otros, quiero que veamos Génesis capítulo 18, y este es Abraham. Abraham tiene una visita y entonces vea lo que dice. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Sodoma era una ciudad, estaba perdida, había homosexualismo, incesto y un desorden sexual increíble, y Dios ya no quiere más saber de esa ciudad. Pero aquí está en la historia, dice, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Miren este versículo 17. Póngale atención conmigo. Dios, o sea, no es el hombre diciendo si le va a encubrir algo a Dios, sino que es Dios diciendo, encubriré yo algo a Abraham. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué nivel de comunión tenía Abraham con Dios? Que Dios dice, ¿para qué le voy a ocultar esto? Le voy a contar que estoy a punto de hacer.
Qué dimensión tan profunda en la que pudo llegar Abraham. Teniendo comunión con Dios, comunicándose por medio de la oración, hablaba con Dios. Y esa es la misma dimensión a la que Dios nos quiere llevar. No sé si esto le emociona, pero a mí me emociona. Necesitamos llegar a ese punto donde escuchamos a Dios en todo, hasta que nos cuente sus planes. Abraham ya había escuchado cómo Dios tenía una promesa y planes acerca de su vida personal, pero ahora va a escuchar lo que va a pasar en una ciudad, porque son amigos. Dios decidió contarle, ¿y qué? Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se quedaron hablando solos. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Es una pregunta. Y le dice: Señor, si vas a destruir toda la ciudad, me imagino que más de algún justo ha de haber ahí, pero ¿te vas a volar a todos? ¿Vas a matar a todos? ¿Vas a destruirlos a todos? ¿No vas a tomar en cuenta al justo? O sea, Abraham preguntándole a Dios: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Obviamente Abraham apenas está entendiendo lo que Dios está a punto de hacer, pero surge la pregunta y no tiene temor de preguntar. ¿Qué confianza tenía? Claro, con mucho respeto, pero le pregunta. Dice Abraham: quizá haya unos 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Es pregunta de Abraham. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Entonces, lo que quiero que podamos entender es esta comunicación, donde pregunta, se le responde, donde de alguna manera Abraham está intercediendo y dice: Señor, está bien, si vas a destruirlos por su maldad, está bien, no podemos hacer nada, pero ¿qué hay de aquellos que son justos? Y si hubiera alguien allí, ¿no lo vas a tomar en cuenta? ¿Lo vas a tratar como a un impío? Tú eres un Dios justo sobre toda la tierra, no puede ser que vayas a actuar así. Entonces Dios le responde: está bien, atiendo a tu intercesión, a tu clamor, a tu petición, y si hay 50 justos, yo obro por amor a ellos. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, es decir, ahora 45. ¿Destruirás aquellos 5 toda la ciudad? Por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y continúa llamémosle discusión, y no es porque estén peleando, sino que así se denomina ese concepto, están discutiendo el tema. Y volvió a hablarle y le dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje mi Señor, ahora mi Señor, porque estoy preguntando mucho y pidiendo mucho, pero aquí te vuelvo a decir: si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ahí termina este diálogo, la discusión del tema,
como tal, donde Abraham, por la confianza y por el privilegio de hablar con Dios cara a cara, tiene la oportunidad de presentar una petición, de presentar alguna propuesta, de decirle: Señor, tú eres un Dios justo y no puede ser que tomes una acción en contra de todos y que justos paguen por pecadores, si tú eres justo. Entonces, lo que yo quería mostrarle en este versículo es cómo la comunión correcta me llevará al punto de poder interceder. Ahí no estamos hablando de intereses personales. ¿Qué tenía que ver Abraham allí? Estaba su sobrino Lot, pero no se trataba tanto de Lot, sino de todos los justos que pudieran existir allí. Y empieza a hablar y cómo obtiene una respuesta de Dios. Y todavía con mucho respeto le dice: Señor, creo que te estoy preguntando mucho y hay muchas propuestas, pero ¿qué pasa si solo quedan 10? Y aún así Dios le responde. Hasta ahí nosotros debemos entonces tomar este ejemplo y desear, anhelar tener esta comunión con Dios a tal punto donde Dios diga: he de ocultarle yo a Ingrid lo que he de hacer. Le voy a ocultar yo a Saúl lo que he de hacer. He de ocultarle a Lilita lo que voy a hacer. Yo le voy a contar y tener la oportunidad de hablar con Dios acerca del tema. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hasta allí podemos llegar. Por eso la oración es uno de los pilares más importantes que nosotros podemos tener. Es una herramienta súper poderosa que tenemos como hijos de Dios. Porque si nos acercamos a Dios, tenemos la confianza de que Él nos escucha y toda la convicción de que nos escucha. Pero hablábamos de algo: la oración no solo nos permite hablar y presentar peticiones o interceder por otros, que es lo que acabamos de ver, sino también nos permite escuchar al Padre. Y allí tenemos a un ejemplo extraordinario, y es Jesús. Juan capítulo 8, del versículo 25 al 29, encontramos a Jesús mencionando cómo Él tiene una vida de oración. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de Él, ¿qué cosa? Esto hablo al mundo. Jesús está reconociendo, dice: yo tengo una comunión con el Padre, hablamos, nos comunicamos, y todo lo que yo escucho de Él, porque son sus planes, porque es su propósito eterno, entonces yo les hablo. No me vengo a inventar cosas, no me vengo a querer manipular la necesidad de los demás con milagros y señales, sino que hago lo que oigo del Padre. Quiere decir que puede escucharlo en esa comunicación, en esa comunión directa, personal, por medio de la oración. Así debería ser nuestra vida. Hacia ese punto necesitamos llegar, donde todo lo que oímos de Él sea lo que nosotros hablemos, donde todo lo que Él nos enseña es lo que nosotros pongamos por obra. Y esto me lleva a recordar a Moisés. Moisés, y creo que ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir: Moisés logró construir el tabernáculo. ¿Cómo? Porque pudo ver, porque tuvo comunión con Él. ¿Cómo escribió los mandamientos? Porque tuvo un acercamiento con Dios, comunión, escuchó cada uno de las leyes, cada uno de los estatutos, cada uno de los mandamientos, las escuchó y pudo escribirlas por esa comunicación. ¿Cuánto nos hemos perdido por no llegar delante de Dios de una manera correcta? A veces solo llegamos, y como decía el versículo, con vanas repeticiones, con palabrerías y no dejamos que Dios nos hable. No damos el tiempo para escuchar y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces andamos pegándonos contra las paredes, andamos bloqueando, andamos cometiendo tantos errores porque no nos damos el tiempo de escuchar a Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Eso me lleva al siguiente punto. Cuando nosotros logramos escuchar a Dios, entonces podemos entender su voluntad, podemos entender sus planes y responder correctamente de acuerdo a su plan. Responder correctamente de acuerdo a su propósito eterno, porque ya no es mi perspectiva, sino es la perspectiva de Dios. El hecho de que nosotros tengamos la oportunidad de orar y de presentar peticiones, de orar con fe
y de interceder por otros no quiere decir que esa oración le pueda retorcer el brazo a Dios. Porque al final Dios hará su voluntad. No sé si me da a entender. A veces pensamos que nuestra oración debe lograr que Dios resuelva como yo digo. Sin embargo, debemos entender que la voluntad de Dios se va a establecer en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios puede ser un sí y la voluntad de Dios puede ser un no. Y ambas respuestas, según su palabra, es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque así hagamos berrinche y no estemos de acuerdo con el no de Dios, pero para Él es bueno, es agradable y es perfecto. Porque Él conoce los tiempos, porque Él conoce qué es lo que quiere hacer en nosotros. Si alguna situación nos está puliendo y está trabajando y procesándonos, a veces nos quisiéramos salir rápido del proceso, ¿verdad? No nos han terminado de pulir bien y ya nos queremos salir, ¿verdad? A veces nos desesperamos un poco, pero como Dios conoce y sabe lo que está haciendo con nosotros, cierra puertas, no te vas a poder salir. Vas a aprender de mí en este tiempo. Vas a aprender dependencia, vas a aprender paciencia, vas a aprender a confiar en mí, que yo tengo el control de todas las cosas. Entonces Dios cierra puertas. Donde yo pensaba que iba a salir, me cerró la puerta. Y si no lo entendemos de la manera correcta, podríamos reclamarle a Dios, pero entendiéndolo desde el punto correcto, puerta cerrada, quiere decir que Dios está en control. No nos convenía salir por ahí. Algo va a suceder. Dios abrirá otra puerta. Dios establecerá un camino diferente para que podamos resolver lo que necesitamos resolver. Esto me lleva entonces a la oración de Jesús en Mateo capítulo 26, porque Jesús sabe que fue enviado a este mundo para morir en una cruz. Desde el principio lo sabe. Y todo lo que hizo fue obedecer al propósito eterno de Dios Padre y respondió correctamente a Él hasta el momento donde ya tiene que ir a la cruz. Pero esa noche dice que sube al Getsemaní y hace una oración porque a pesar de que ya sabe que va a ir a la cruz, tiene la forma de un hombre, es un hombre, siente, se aflige, se atormenta con sus pensamientos porque lo van a azotar. Le van a dar duro, lo van a crucificar hasta matarlo. No sé, pero si alguien que sabe que lo van a matar, no sé si pueda tener paz y estar tranquilo. Mañana me matan. No, y todavía una muerte, no era una muerte rápida, sino que tenía que llevar su cruz, lo iban a azotar mientras iba a estar por allí, tantas cosas que le iban a decir, lo iban a humillar, lo escupieron, se burlaron de él y demás. Él sabía que todo eso iba a suceder. Así que algo se apodera de él en sus pensamientos. Era humano. No estamos diciendo que haya pecado ahí, pero tuvo esos pensamientos de dolor, de aflicción. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos, son sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús siempre oraba. Y aquí está afligido y atormentado, pero va y ora. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y ¿qué? Y angustiarse en gran manera. Claro. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y este es el versículo 39 y es la primera ocasión en la que Jesús se acerca al Padre. Yo no sé si usted se puede imaginar esa escena, pero el Padre sabe que Jesús va a ir a la cruz. El Hijo amado, el único Hijo, va a la cruz. Y ese Hijo único que sabe cuál es el propósito, dice, Padre, siempre hablamos, siempre nos comunicamos, hay comunión, no hay nada que ocultar y te tengo que decir algo. Ala, si puede pasar de mí esta copa. Es decir, si puedo dejar de ir a la cruz, por favor, haz algo. El Hijo amado rogando al Padre. ¿Cree que Jesús tenía fe para la oración? Claro que sí, era el Hijo de Dios. Y se atreve a pedir, aún sabiendo cuál era el propósito, pero ora y dice, Señor, ¿será que, Padre, sí me vas a mandar a la cruz? Yo sé que hay que ir, pero al final sí o no. Y si puedo presentar una apelación, una petición, a la que pase de mí esta copa.
pero que no sea como yo digo. Aun cuando mi oración es llena de fe, aun cuando es válido, no voy a hacer las cosas porque es mi perspectiva, sino sigamos alineados a tu voluntad, sigamos alineados a tu propósito. Entonces, que no sea como yo digo o como yo quiero, sino como tú. Versículo siguiente. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siguiente versículo. Otra vez fue y oró por ¿cuántas veces lleva? Segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Llega por segunda vez con la misma petición. Señor, Padre, estoy angustiado, ya te oré una vez, pero no escuché respuesta, vengo otra vez. ¿Será que sí? Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Jesús, de plano le faltaba fe, ¿verdad? Y no sabía cómo orar. Todavía no había aprendido. No, sí sabía orar. Sí había convicción en él. Sí había una comunicación directa con el Padre. Pero ora por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya. Sin embargo, quiero que veamos, aunque dijo las mismas palabras, no pudo, usé esta frase, retorcerle el brazo al Padre, o para decir, obligar a Dios a que haga y resuelva como nosotros decimos. Siendo Jesús el Hijo de Dios, no llegó a ese punto, sino que siempre le dijo: esta es mi petición, pero que se haga lo que tú dices. Esta es mi petición, pero que se haga lo que tú dices. Por tercera vez, esta es mi petición, pero que se haga lo que tú dices. Entonces, cuando regresa con ellos, entiende. Dice: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. En otras palabras, ya entendí. Para esto fui enviado y el propósito de Dios para mi vida es que yo vaya a la cruz. Ya llegó la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ya no vamos a ponernos, no vamos a hacer nada más. Ya oré, ya entendí la voluntad de Dios para mi vida, así que voy a responder correctamente al propósito de Dios para mi vida. ¡Hala! ¡Qué gran lección! Pero ¿cuántas veces nos acercamos orando para que Dios haga como yo digo? Y si no lo hace como yo digo, entonces Dios es malo. Pero ni siquiera Jesús, que era el Hijo amado, se atrevió a obligar a Dios a responder de acuerdo a su petición, sino que aprendió a entender el propósito de Dios, aprendió a alinearse a la voluntad de Dios. Si algo nos va a servir en nuestra vida para ser reedificados, porque hemos entendido que antes de reedificar a alguien más, nos tenemos que reedificar. Para reedificarnos es vital la oración. Esa oración que no está enfocada en mi necesidad, en ese raspa y gana, porque oro y Dios me responde, porque oro y pido y Dios me va a resolver. No es raspa y gana. No, en esa oración enfocada desde la perspectiva del Espíritu. Y aquí volvemos a lo que dice Isaías: porque el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Todo aquel que tiene una vida en el Espíritu, entonces tendrá una perspectiva correcta de oración. Y será un pilar, será una fortaleza para su vida. No porque se sienta obligado, porque el pastor Eduardo dice que hay que orar todos los días, y menos si me dice a las 5 de la mañana y se todo obligado, desvelado a las 5 de la mañana, sin ganas, ni siquiera sabe qué decir. No se trata de eso, se trata de encontrar el deleite, porque entendimos que hay un privilegio enorme de poder comunicarnos directamente con Dios, donde no tengo que llamar a otro para ver si Dios de repente me va a atender, sino que Dios me atiende, escucha mi oración. Y cuando entiendo que Dios me escucha, pongo todas mis peticiones y produce en mí paz para que mi corazón y mis pensamientos sean guardados. Y después de eso puedo orar por otros. Y tengo la convicción de que Dios escucha la oración que hago por aquellos otros que tienen necesidad. Y al momento de responder correctamente al llamado, a la función que tengo en el reino, porque no es mi ministerio, no es mi iglesia, no es mi grupo, no es mi liderazgo, es mi participación en el propósito eterno de Dios.
No es mi propósito, es su propósito y yo respondo a Él. Por eso Jesús no es que era su ministerio, no es que era lo que Él vino a hacer a la tierra, sino respondió al propósito del Padre. Se atrevió a preguntar y a poner y exponer en oración lo que Él quería, claro, pero entendió que no era lo que Él decía, sino el propósito de Dios. Así que no se fue con tristeza ni se fue renegando, sino que dijo: ok, voy a responder correctamente. Iglesia, si nosotros no tenemos una vida de oración direccionada por su Espíritu, será muy difícil responder correctamente a lo que Dios quiere que hagamos. Será muy difícil responder al propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Nuestra participación se quedaría nula. Y podríamos nosotros trabajar y querer hacer muchas cosas. Y sabe algo tremendo, podríamos llegar delante del Señor y qué triste sería que Dios nos diga: te cansaste, metiste recursos, hiciste aquí, hiciste allá, pero yo no te pedí que hicieras eso. Yo no te lo pedí, ni me preguntaste, ni estabas alineado a mi propósito. Decidiste hacerlo porque creías que era tu ministerio, creías que era tu iglesia, creías que era tu liderazgo. Yo no te lo pedí. Qué triste sería llegar a ese punto, pero bendito sea Dios que hoy nos permite entender por su palabra que si hemos estado haciendo algo mal y fuera de su voluntad, hoy podemos ser redireccionados por Él, y que por medio de la oración podemos escuchar a Dios y ser entendidos en los tiempos. Es el tiempo de avanzar, avanzamos. Es el tiempo de construir, construimos. Es el tiempo de estar quietos y conocer que es Dios, estemos quietos. Es el tiempo de depender de Él y hacer a un lado nuestras capacidades, experiencia, contactos, conectes y demás. Hagámoslo todo a un lado y digámosle: bueno, Señor, aquí dependo de ti. Póngase de pie y le pido que cierre sus ojos.